Efecto del microclima sobre la diversidad y rasgos funcionales de líquenes cortisícolas en el Jardín Botánico de Popayán. Bueno, buenas tardes. Como la profe pues, la acaba de decir, el título de este es un producto de la tesis que realicé para optar el título de ecólogo, el cual está en el título porque es del artículo que se piensa enviar para estos días a una revista, copiado de una amiga acá. Entonces, bueno, ¿qué más? La introducción, pues básicamente la profe Viviana ya les dijo todo lo que era líquenes. Eso lo tomo de Mystery del 98, en el cual las interacciones que tienen para un crecimiento indican la parte biótica, abiótica, entre la biótica, el clima, luz, temperatura, humedad, también se encuentra el sustrato como la fisionomía, pH textural y lo biótico, la interacción. Tomo este ejemplo por lo que fue lo que se trató más o menos el trabajo. Tomando esas tres variables ambientales más el pH, mirar cómo ha sido la influencia del microclima sobre la diversidad de los líquenes y rasgos funcionales dentro del Jardín Botánico acá de Popayán. Bueno, el objetivo fue evaluar el efecto de las condiciones microclimáticas sobre la diversidad de rasgos funcionales dentro del Jardín Botánico de Popayán. Básicamente cuatro variables: temperatura, luz, humedad relativa y pH, y rasgos funcionales como los diferentes ascomas, apotecios, son claros, son oscuros, septos, son esporadialinas. Bueno, que más adelante lo vamos a describir. El área de estudio pues es el Jardín Botánico de Popayán, es todo lo que comprende hacia el lado allá, el bosque allá, que tiene varias colecciones, que dentro de las 46 hectáreas que posee la PUC, 8 hacen parte del Jardín Botánico de Popayán. Dentro de las colecciones está el Jardín Arboretum, colecciones in situ y ex situ está el Jardín Arboretum, y las coberturas naturales que asocian a distintas subcuencas, como el Renacer, Corazones y Maneras. Entonces se trató como de albergar el estudio en casi en toda el área del Jardín Botánico. Por ejemplo, una altitud de 1800 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 18 grados centígrados y pertenece a las selvas andinas en Parque Cáceres. Más o menos está la ubicación del Cauca en Colombia, del municipio de Quindío, porque eso ya hace parte del municipio de Quindío, en el Cauca, y lo que es el mapa de la PUC y toda la parte donde, digamos, aquí es donde queda la entrada, el arco allá abajo. Bueno, los métodos que tomaron, primero se tomaron 5 individuos de Cecropia angustifolia trecum, que es el yarumo, más como el popular yarumo, en 11 estaciones que dieron un total de 55 porófitos. Se escogió el yarumo por lo que él hace una metodología asesorada por ello, que, perdón, me olvidé, el director es Ediel y la subdirectora es Adriana Peña. Asesorada por ello, tenía que, si tomamos N de estaciones, tenía que ser representativo la misma especie en todas las estaciones. Haciendo el premuestreo, se encontró que el yarumo es el que tiene más amplia distribución dentro del Jardín Botánico. Hay roble también, hay Eleucarpus americanus, pero en todas las estaciones no había el mismo número digamos, de individuos de cada especie de porófito. Entonces, por eso se escogió un solo porófito, que fuera el yarumo, del cual está ampliamente distribuido por toda la universidad. Todas las coberturas vegetales sean in situ o ex situ. El muestreo fue cuantitativo, un cuadrante de 0.50 por 0.20 metros cuadrados, según Cáceres y colaboradores, desde la base a 1.3. Cuando escogían los yarumos, pues lo que habla la metodología es, digamos, colocar la cuadrícula donde esté la mayor cantidad o la mayor densidad de líquidos. Bueno, esta fue para la parte de las colectas. Para la parte de las variables ambientales trabajó la luminosidad con densiómetro esférico desde Lemon 1956, en el cual se hicieron 4 lecturas de los distintos puntos cardinales, para al final promediar. Ese promedio se multiplicó por, que es el ejemplo que ven aquí, entonces digamos, zona que cubre el densiómetro esférico, digamos, zona cubierta por hojas y ramas, y digamos, zona de sombra y zona de luz. Entonces hace como la comparación. Si tengo tantos cuadros de sombras, tengo tantos de luz. Más o menos, entonces uno así hacía la relación, que es con ese gráfico que lo trae el densiómetro esférico en una tabla ya más grande y junto con un PDF. Ahí al final se multiplicaba ese promedio por 1.04, que es como la pérdida en reflectancia que tiene, que es en la literatura lo que habla
Lemon, que fue, digamos, quien mediante un artículo sacó este dispositivo, y Nascimento y Marini en 2015, que también utilizaron este mismo aparato con similares variables ambientales en Italia. La humedad relativa y temperatura ambiente se midieron con el higrómetro digital de bulbo, BRICS, como ustedes saben, que cuenta el laboratorio de la Fundación. Y la humedad relativa se tomó mediante el pHímetro de sólidos del herbario de la Universidad del Valle. Que se tomaron 3 medidas porque no era uniforme la corteza, después se hizo un promedio. Entonces, mediante la colaboración de David. También se tomaron porófitos de CAP mayor a 20 centímetros y toda la identificación se llevó a cabo en el laboratorio de química del herbario de la Universidad del Valle por medio y también consulta de expertos. Bueno, las estaciones se dividieron en micrositios abiertos y micrositios cerrados. Este es el mapa de la fundación donde más o menos se dan cuenta, eso es Renacer, Corazones y esto es Manedoso. Y por acá están los dos puntos distintos donde hicieron las estaciones. Entonces, para micrositios abiertos tenemos zonas despejadas o bosque abierto, que es la estación 1, que es el arboretum, el que encontramos aquí mejor dicho, este edificio aquí abajo. La estación 10, que es la zona del potrero, que eso es por acá, más o menos. Y la estación 11 también son zonas de potrero, son micrositios abiertos. Y los demás son cerrados, que son una zona boscosa o bosque denso, que es la quebrada, Corazones, quebrada Manedoso y parte quebrada Renacer. La arboretum es aquí. Nosotros estamos por aquí, vamos. Entonces, más o menos tomaron esas para hacer las comparaciones. Bueno, el análisis de datos ya trabajó con diversidad alfa, que es riqueza de especies. Los rasgos funcionales que se midieron fueron qué tipo de desarrollo: costroso, folioso, fruticoso, apotecios, peritecios, libelas, esporas simples, ovarios septos, el color de los astomas, que son oscuros, claros, y todo eso se trabajó mediante observación en campo y bibliografía. También se tomó el estimador Jack Knight de primer orden, diversidad beta mediante el índice de Sorensen, pruebas TED para comparar la diversidad, rasgos funcionales y parámetros microclimáticos. También un NMS, escalamiento numérico multidimensional, el análisis de especies indicadoras, que es simulación de Monte Carlo para mirar qué especies eran, digamos, indicadoras o marginalmente indicadoras de diferentes micrositios abiertos o cerrados. Y el análisis de correspondencia para la diferencia entre los rasgos de la zona en relación con las variables. Esto más que todo es para qué efecto tiene el microclima sobre la rasgos funcionales. Entonces los resultados, en composición, 63 especies, de las cuales 39 identificaron esta especie, 21 esta género y 3 no fueron determinadas de estar estériles. Se encontraron 29 géneros distribuidos en 17 familias. Aquí tenemos la riqueza por familia, el cual la familia Physiaceae con 9, Parmeliaceae con 8, Graphidaceae con 7 y Ramalinaceae y Lobariaceae con 6 fueron las que más especies albergaron. También se encontró un nuevo reporte para el neotrópico de la especie Graphis inversa de R.C. Hales, que se encuentra distribuida en Estados Unidos, en estos estados. Según Lucky 2009, se corroboró con el profe Robert en la revista Lichenologist, que habla sobre los Graphis, en 2009. Sí. Bueno, por riqueza de géneros, encontramos que Heterodermia, Graphis, Sticta, Cotalo, Nectogio, Parnotrema son los que más peso tuvieron. Aquí se encuentran las barras. Graphis, tenemos Heterodermia, Casa Sticta. Y en tipos de desarrollo, el que mayor se encontró fue costroso, con 47.6%, que equivalen a 30 especies. El folioso con 23 especies, el fruticoso con 4, el gelatinoso con 3 y el escomuloso con 3 especies. En cuestiones de frecuencia para la medición de los de frecuencia, los más frecuentes son Diorigma, Coniactonia, Cotalon, Rosintum, Basidias, Pertusaria, Heterodermia. Los poco frecuentes son Graphio fundosa, Meloleptogium Filocarpum,
de los quistes y del portal ubiquinatum y el hematoma flexuoso. Y por cobertura, que fue por el cuadrante en acetato, también algunos coincidieron con Eurymia y Neotonia, pero otros en cobertura reducida tenemos Ocarpias, Xenogonium, Stictas, Graphis inversa, que fue el nuevo, y Lecanora baja, que tuvieron apenas 4 centímetros cuadrados. Bueno, aquí vemos el estimador de Jack Knight, que tiene un 76% de eficiencia. Primero es un Gottlieb y Colwell de 2010. La curva tiende a estabilizarse, por lo que se entiende que se pueden encontrar más especies aumentando, digamos, el esfuerzo de muestreo. El 62% de los zoológicos presentaban entre 3 y 7 especies de líquenes. Y aquí vemos una comparación de la riqueza de especies y por estación, donde nos habla que las mayores estaciones que tuvieron mayor riqueza fue la 1, la 10 y 11, que corresponden a micrositios abiertos. Eso es un cuadro para comparar las correlaciones de los parámetros microclimáticos, la riqueza de especies, en casos funcionales. En este nos vamos a concentrar en la riqueza, del cual nos habla de unas correlaciones que la riqueza con la luz tiene 0.61%, es positiva y es alta. Lo mismo que la temperatura, pero no la humedad relativa, que es alta pero negativa. Entonces, si vemos en el NMS que se realizó para las unidades de muestreo, los rojos y abiertos los rojos son abiertos y los verdes son cerrados. En el cual la luminosidad y temperatura presentan una correlación positiva con la riqueza, se ven aquí la riqueza, la luz, la temperatura, pero la negativa se presenta la luminosidad relativa y presenta negativo y se agrupa más que todo con los micrositios cerrados, que es lo que nos habla la tabla anterior. Unas son altas positivas y otras altas negativas. El pH y el pH presentaron correlaciones significativas, pero no incluyeron en el gráfico del NMS. Los objetos con una mayor luminosidad y menor humedad relativa tendrían a presentar mayor riqueza de especies. En el efecto del microclima, tenemos que ya aquí lo concentramos de acuerdo a micrositios abiertos y cerrados. Que esporadialinas tienen mayor, digamos, aún más micrositios abiertos. Esos rojos son los abiertos y los verdes, las barras verdes son los cerrados. Los micrositios esporadialinas 72, vamos a ver más micrositios abiertos, igual que el color de las ascomas y igual que los tipos de desarrollo folioso y fruticoso. Son, digamos, predominan más los micrositios abiertos. Por el contrario, los micrositios cerrados albergan más las lirelas y por su parte los tipos de desarrollo costroso, que son donde albergan realmente las estructuras como las lirelas. Y acá tenemos el DH para los rasgos funcionales. Entonces muestra que los zoológicos se agruparon de acuerdo a la luz, temperatura y humedad, igual que el NMS. Y también si los rasgos funcionales se evalúan en este estudio, responden a las diferencias de los parámetros microclimáticos. Es decir, que todas estas que se vieron anteriormente responden a lo mismo, que es la humedad relativa para micrositios cerrados y la temperatura y la luz para micrositios abiertos. O sea, que donde hay mayor temperatura y mayor luminosidad, hay mayor riqueza en este campo. Entonces, son correlaciones positivas con la riqueza, es correlación negativa. Entonces, para este lado, onda más foliosos. Es la onda, mayor tipo de desarrollo folioso y fruticoso, y para este lado, mayor tipo de desarrollo costroso. Igual lo vamos a ver aquí, ya concentrándonos en la luz, temperatura y humedad relativa. Los rojos son cerrados, en el cual el color de la escoma digamos, predomina más para con la luz, igual que la temperatura. Por su parte, los foliosos y fruticosos tienen porcentajes más altos y positivos también con la luz y la temperatura. Por su parte, la humedad relativa va más encaminado con tipos de, digamos, con lirelas y con tipos de desarrollo costroso. Entonces, algo que, digamos, da a conocer que digamos, las tablas correlacionan con los gráficos de NMS y DCA. Bueno, el análisis de especies indicadoras, simulación de Monte Carlo, nos arroja dos especies de líquenes presentando preferencias significativamente indicadoras, que es P mayor 0.05 y marginalmente P menor 0.01. Entonces aquí nos damos cuenta, según el valor, a qué estación o micrositio pertenece, el número de la estación y si es abierto o es cerrado. Entonces,
El Potalum japonicum es significativamente indicadora para abierto. Otra, digamos, que es marginalmente indicadora, esta B pequeñita aquí, es Travermia japonica, y bueno, así más o menos, entonces hay 12 especies de un lado y 9 especies de otro, que son para cada, digamos, micrositio, que se indican según la simulación de Monte Carlo que hizo con el programa PCR, según McQueen, 2012. Bueno, en cuanto a la distribución, pues ya conociendo que se enfrenta a una alta diversidad de costrosos, principalmente que a medida que disminuye la altitud, esos líquenes comienzan a tener una alta, digamos, ventaja a condiciones de alta humedad. ¿Cómo es el caso de los micrositios cerrados? Mayor humedad, se encontramos mayor cantidad de líquenes costrosos, según lo que nos afirman Sigman, Carlos y Lacartos y colaboradores. También que hay un alto número de líquenes foliosos de las familias Parmeliaceae y Physiaceae, que tenían 9 y 8 especies cada una, y que se debe tener una óptima expresión en bosques de elevaciones medianas, es decir, en bosques que tienen zonas de vida andina, subandina, igual como se presenta en este campus de la universidad, que por altitud y vegetación tienen condiciones de bosque de vida subandina. Los patrones del NMS observados, se puede que hay especies de géneros típicos de cada micrositio, por lo menos hay familias, por lo menos la Artoniaceae, Parmeliaceae, Physiaceae y Ramalinaceae son sitios de alta irradiación solar, como por lo menos aquí se encuentran la ramalina, de los quistes, y mientras los cerrados dominaron a otros como las cococarpias, las colematas y los leptopium, que necesitan de alta humedad, Panariaceae y géneros Phylloxeras, que son sitios de alta penumbra y humedad relativa, es decir, sitios cerrados, según Sidney Harris. Bueno, en cuanto a rasgos funcionales, muestran que los micrositios abiertos predominan líquenes con talos foliosos y fruticosos, como se denominaban el NMS o las tablas, debido a que son favorecidos por condiciones de alta luminosidad y poca agua. También porque capturan más eficiente el agua del ambiente, tienen mayor superficie de contacto con el aire, por ejemplo las estructuras de fijación como son los cilios y las resinas. Además, los talos foliosos pierden más rápido agua en micrositios abiertos. Por otro lado, otro tipo de desarrollo que tomó en cuenta en rasgos funcionales, los líquenes costrosos presentan mayor tolerancia a micrositios cerrados, de alta humedad relativa y baja irradiancia, que se puede ver a que presentan adaptaciones como capas repelentes de agua que evitan el talo que sature el agua y pueda realizar la fotosíntesis normalmente, según Lacatos y Rincón Espitia y colaboradora en 2011. Por otro lado, la mayor abundancia de líquenes en estructuras reproductivas de colores oscuros puede verse la presencia de compuestos fotoprotectores como la melanina o que prometen en las esporas y tejidos meniales, según Briquinet, Lustier y colaboradores en el 2011. Y por último, las librelas, según la bibliografía de Mossman, Koch y colaboradores de 2013, se dice que presenta más que todo micrositios abiertos, porque la luz la necesitan para la dispersión. Sin embargo, acá se da una alta concentración y según los resultados, ya que las librelas van más que todo con el micrositio cerrado. Y eso es porque los costrosos se encontraban más que todo en micrositios cerrados. Entonces, va a haber más costrosos en micrositios cerrados, pero las librelas son unas estructuras representativas, más que todo de ese tipo de desarrollo, que fruticoso o folioso. Pues eso es por eso que se da que tiene esa explicación, más o menos. Y bueno, como conclusiones, pues me tiene que el promedio de líquenes encontrado en el área del jardín botánico es alto, con 6.3 especies, comparado con otras áreas en el cual toman mayor número de hectáreas, pero son muy alto el número de hectáreas. Digamos, de aquí que son 8 a 6.3 especies promedio, hay otras que tienen 1000 hectáreas y ya 14 especies, entonces por eso está esa comparación. También que se destaca el reporte de una especie de Graphis inversa para este sector de Neotropia. También, bueno, una alta diferencia entre la diversidad alfa en estaciones abiertas a diferencia de estaciones cerradas, lo vieron en la gráfica de cajas, en el cual la estación 1, 10 y 11 tiene picos más altos de diversidad comparados con los cerrados que están muy por debajo. Por las diferencias entre las variables que tomaron, sobre todo entre temperatura, luz para los micrositios abiertos y humedad relativa para los micrositios cerrados. El tipo de desarrollo folioso y fruticoso dan preferencia a una alta radiación solar y baja humedad relativa, es decir, a micrositios abiertos. Por lo contrario, el costroso presenta
mayor dominancia en condiciones de alta humedad y baja irradiancia. El pH y DAP no presentaron correlaciones significativas con la riqueza, por tanto la distribución de los líquenes se ve afectada por la luz, la temperatura y la humedad relativa del jardín botánico acompañante. Y lo anterior resalta que los hongos la importancia de los hongos lichenizados como indicadores ambientales tanto en términos de diversidad taxonómica como en rasgos funcionales. Es algo que se le incluyó a esta parte del artículo de la tesis. Y bueno, agradecimientos pues, a la Fundación Universitaria de Popayán, al programa de Ecología, a los profes, al herbario, en cabeza pues en ese tiempo la profe Lina, las monitoras, al herbario de la Universidad del Valle, Edir, a David, a Viviana, igual al grupo, al laboratorio de química de la PUC, al profe Arnold y al laboratorista Lady, al grupo colombiano de liquenología, a la profe Viviana, al profe Jorge, David, Viviana, nos colaboraron en determinaciones, en sugerencias, y pues compañeros y demás personas que colaboraron en esta investigación porque pues, nada, llevan en práctica una cosa. Bueno, eso era todo pues, por mi parte. Muchas gracias. Ahora sí. Preguntas. Sí. Bueno, yo tengo la primera es ¿por qué solamente a 1.30? ¿Por qué hasta 1.30? Eso es por lectura en bibliografía. Que en muchos textos he leído que siempre toman a 1.30 y uno pues escoge el sector del tronco donde esté mayor densidad de líquidos. Básicamente por eso. Bueno, ahí es una crítica porque tendrías que mirar porque, por ejemplo, hacia la base, si tomas de 0 a 50, digamos, generalmente es de 1 a 1.80. Es más o menos lo que, o podría ser mucho más alto si se diera, pero entonces lo hiciste a 1.30, pero 1.30 ¿qué significa? ¿Que lo pusiste cuando daba 1.30 o revisaste de 0 a 1.30? Sí, claro, revisando donde estuviera, ¿De 0 a 1.30? Donde estuviera la mayor cantidad de densidad de líquenes. En el sector del tronco entre 0 y 1.30. Ese fue el rango. Ajá, entonces fue el rango. O sea, era subjetivo. No, no era subjetivo, pero es que se usó un cuadrante, no se hizo transepto ni nada, sino un cuadrante y se estandarizó a 1.30, que es el estándar. Si lo hace muy abajo de 1.30, cercano a 50, va a haber mucha influencia de suelo. Entonces ahí estarías viendo más que todo es no partículas, sino la influencia de todo. Cuando llegabas a 1.30... 1.30 es el centro donde colocar el cuadrante. Si el cuadrante tenía 20 por 30, ahí se ubicaba el cuadrante, que ahí fuera el centro donde colocar el cuadrante, 1.30. ¿Y la luz? ¿La luz? ¿O la orientación? La orientación, siempre colocaba, se estandarizó fue que fuera en la zona donde hubiera más cobertura de líquidos. Más densidad de líquidos. O sea, no se tomó si era el oriente, si era el occidente, sino donde hubiera mayor cobertura de líquidos. Sí. Porque eso les puede dar diferencias en las lecturas, ¿no? ¿Para la luz o para los líquenes? Para los líquidos. No, esa metodología sí para que, porque si acá no hay una orientación como tal, en las zonas tropicales. Es difícil. Pueden creer en cualquier lado, depende de cómo es el dosel y todo eso. Depende de muchas cosas, porque acá no hay un patrón de luz como en las zonas extratropicales, que hacia el costado norte puede haber mayor incidencia del otro, acá no pasa eso. Mira que yo vi otra cosa y es en la foto principal que tienes, trabajaste ramas laterales. Y si trabajas ramas laterales... No, solo el trabajo en no, es que esa la coloqué por ejemplo. Entonces eso nunca lo vuelvo a colocar. Ah, bueno. No, es que no le... No, eso nunca, o sea, bueno. la próxima vez nunca, o sea, porque eso despista mucho al ciego. Sí. Vale. Sí, esa era que no tenía una de... Si tú revisas un tronco y revisas la rama principal, es muy diferente. Claro, es distinta al tronco a la rama. No, esa fue por... Entonces, mostrar. nunca jamás. Vale. ¿Por qué no compararon con los trabajos de Jan Bolt en Risaralda? Él usa un método de muestreo. Lo que él hizo allá fue muestrear que hay todo el árbol y no tuvo una unidad de muestreo estándar, sino que él llegaba y iba escalando el árbol y muestreaba todo. No, él hizo pequeñas parcelas. Pero él lo hizo verticalmente, pero él iba muestrando que hay todo y además los costrógenos no los evaluó. Él evaluó los costrosos como un grupo aparte, no evaluó diversidad, solo vio macrolíquenes en ese trabajo.
porque Costroso él casi no sabe. Entonces lo que él hizo fue. No, pero eso lo revisó Harry Sigma porque ya llegó. No, pero él no trabajó en el artículo del 93, no trabajó con cortícolas. Y en la tesis Por eso, el trabajo en 93 lo que quiso ver era un gradiente altitudinal de líquenes, de macrolíquenes. Los cortícolas no los trabajó. No, él lo que hizo fue el trabajo de Jan Wolf. Lo que él hizo fue porque él trabajó en el proyecto de Troppenbos de mirar, de cruzar. Fue en Santa Rosa de Cabal y él muestró altitudinalmente y solo mostró epífitos, solo macrolíquenes. No, ellos hicieron también microlíquenes porque esa parte. No, en el artículo él dice claramente que no. Él no evaluó costrosos. En el artículo de Wolf del 93 no evaluó costrosos. Pero él dice que para macrolíquenes el patrón es que hay un patrón de riqueza en el parte media del gradiente. Pero él no lo evaluó porque casi no se sabía la taxonomía de los grupos. Entonces lo que él hizo fue trabajar con macrolíquenes. No, porque y él trabaja más que todo es con los grupos así de epífitos como tal, pero sí, pero por ejemplo, él es ecólogo, pero él es ecólogo, o sea, por ejemplo, el trabajo que él hizo, ellos revisaron, por ejemplo, todas las muestras que él recolectó, todas fueron los briófitos, los revisó Benson, y las que fueron, y los líquenes, todos fueron de Harry, y ellos le reportaron los datos. O sea, mi pregunta es, ¿por qué no hay ninguna comparación con el trabajo de él? Si el trabajo de él, por ejemplo, en los líquenes foliosos y eso, veo que comparas con el de Angélica, que solamente la parte de Angélica es lo que está en el Perijá, y es parte Caribe colombiano. Y es la parte de Perijá que un poco se relaciona con pero fue lo eso. mismo, profe, porque el artículo yo lo he leído varias veces y yo lo tengo como referente para mi hipótesis de tesis de doctorado. Y el artículo de él, yo planteo la hipótesis porque ese dice que hay un patrón de riqueza en el punto medio, porque él No, muestra pero en Santa tú Rosa. no tienes la tesis completa, si quieres yo te la envío. La tesis completa de él, Sí, de Jacob. es el libro, es un librito que es la tesis completa de él, porque él tiene varios capítulos en el que él menciona todo eso. Y lo recuerdo es porque cuando yo hice mi tesis de mi trabajo de pregrado, esta parte yo la trabajé con el trabajo de Jan, porque Sí. era lo único que había para Colombia. Sí, era el único, pero él ahí no trabaja los microlíquenes, porque en las publicaciones que él lanzó no están los microlíquenes. No, pero en caso de macrolíquenes no hay ninguna discusión con todas las con la discusión que él hace. Entonces sería interesante que ahora, por ejemplo, para el artículo que vaya y como que puedan mirar, porque veo que hay mucha discusión con el trabajo de Angélica, pero el trabajo de Angélica es lo único que Angélica trabajó de bosque, es el único bosque que sería algo parecido es arriba en Río de Oro, en la parte de Perijá, pero arriba en el Cesar. No, pero aunque lo de tesis solo le tuve referencia para lo de la riqueza como tal, la cuenta que encontró, pero ya puntualmente lo ecológico se hizo con el trabajo de Foch en Brasil, donde ellos miran algo similar que fue un gradiente de perturbación, o sea, ellos miraron bosques, maduros, intermedios a perturbados, y donde se ve pues, los rasgos funcionales, ese fue como mala base en realidad. Que ahí también me queda una pregunta, es, ustedes tienen una cosa, ¿puedes irte a la tabla de tus datos? Sí, lo que otra vez. Bueno, no importa. En la tabla de los datos tienes el color y le das unos datos, sí, el color de la escoba. ¿Cómo le dieron esos valores? O sea, ¿cómo ustedes dieron los valores de 0.8, .37, .02? ¿Qué es ese número? O sea, Es la correlación, profe. La correlación que hace de esta luz con las comas con un programa. sí, pero ¿cuál es la correlación? Pero la correlación, ¿cómo la sacaste? Es con el programa SINSA, digamos. Sí, pero ¿qué datos tuviste que incluir para que eso? Bueno, en este caso, por ejemplo, ese lo que es la correlación que hay en la luz, que es el porcentaje de luz con base en el ¿cómo se llama? Tensiómetro esférico. Por ejemplo, el árbol 1 tuvo tanta luz, pero tuvo tanta cobertura, por ejemplo, ahí, bueno, la escoma, del color de la escoma es una medida estandarizada que hay con un programa que se llama SINSA. Lo que uno hace es... Mi pregunta es la siguiente, o sea, yo entiendo que esto salió de un programa, pero es ¿cómo le insertaron los datos al programa? Sí, eso es lo que le está explicando, porque Entonces, lo que uno hace es color de la entonces, escoma, es un rasgo funcional. Sí, pero mi pregunta es, por ejemplo, la luz, ¿cuántas veces la midieron? Por ¿En el ejemplo, árbol? porque si la mediste una sola vez, es un dato que es puntual y que No, tiene pero mucha relevancia. por eso usó el decímetro esférico. ¿Qué pasa? Cuando usted no se midió con fotómetro ni nada de eso, porque el fotómetro sí depende
de cómo me comporte la luz en el día. En cambio momento. con el otro es cuánta cobertura, es decir, cuánto dosel hay. O sea, si no hay dosel, pues va a dar 100% de luz o por lo inverso. Pero si hay dosel y está todo cerrado, eso va a ser, te va a dar cobertura del 100%. Uno contaba Es decir, la cuadrícula. Pero esa medida además es como con la cámara, cuando uno hace con el ojo de pez, Sí, uno toma, claro. que es más estable. Sí. No depende del día ni no coge tanta luz, está permitiendo entrar. Sí, eso. Y lo mismo hace el Es más o menos así con porcentaje. Lo que pasa es que utilizando claro. ese, claro, hay mejores aparatos como el ojo de peso, como lo preguntaba el profe Robert en el pasado congreso. Lo que pasa es que para adquirir un aparato, un combinador de un aparato nos quedaba bastante Se complicado. tiene prestado. No, si pero buscamos por otro lado y no. Yo he comparado, por ejemplo, para la tesis de Jaime usamos luzómetro Sí. y nos dio la Bueno, respuesta, pero sí. el densiómetro es más estable, no depende de la variación diaria, no que lo que están viendo es qué porcentaje de cobertura hay. Y el otro es, ya le metiste esa luz. Y el otro dato es cómo le metiste el color de las comas. Eso ya es lo que está explicando. Para cada forófito se estimó la luz de esa forma. Y para cada forófito lo que hicimos fue, miramos a ver cuántos líquenes presentaban apotecios. O eje color, por ejemplo, el color lo manejamos con una binaria. Si era oscuro o era claro. Entonces se maneja para cada especie. Entonces uno crea una matriz de rasgos funcionales. Especie tal, se colocan todas las especies y se coloca el rasgo funcional, que uno lo puede hacer por literatura, porque hay especies que siempre están fértiles o no. Depende pues de cómo lo hayamos visto. Hay especie tal, Graphilis inversa, tenía lirelas de color oscuro, entonces manejaba oscuro. Después lo que uno hace es, como uno tiene la matriz ecológica que es árbol 1, en todos los árboles, y acá la especie y se llena con la cobertura. ¿Sí? Entonces ya cuando uno tiene la matriz, esa se llama la matriz ecológica, la otra es la matriz de rasgos funcionales. Y lo que uno hace es meter las dos matrices en cinza y lo que hace es multiplicar las dos matrices para que te haga una matriz que es rasgo por árbol. Entonces estandariza por la abundancia, cuánta cobertura tengo de gráfico inverso en el árbol 1. Y estandariza eso de acuerdo a su abundancia y le da un valor al color de la escoma, o puede ser el tipo de escoma que presente y cada uno de los rasgos. Entonces lo que te arroja es una abundancia relativa del rasgo para cada árbol. Y eso lo permite hacer cinza, para multiplicar las dos matrices y obtener esa matriz. Y una vez con esa matriz uno tiene un valor estandarizado de la abundancia de ese rasgo para ese árbol. O sea, en ningún momento ustedes pusieron un peso a los valores. O sea, No, es... se pesa de acuerdo a la cobertura. De cobertura de cada líquido. Porque es más diciente la cobertura. Pero al momento si usted escogió aleatoriamente, no escogieron también aleatoriamente las muestras, o sea, me refiero, al momento que usted escoge, es muy diferente que yo diga, y cuando yo llego el árbol voy a llegar y pongo mi plantilla a 1.30 por el oriente. Es muy diferente eso a decir yo llego y la pongo donde vea más líquidos. Pero es una forma, hay dos formas de sacarla, Sí, claro. las dos formas funcionan. Sí, las dos formas funcionan, pero te dan dos valores diferentes. Porque uno es lo que yo hice subjetivamente y otro es lo que me dio. No, porque no se hace subjetivamente, para todos los árboles se manejó lo mismo, donde haya mayor cobertura, para evitar el ruido de que llego y coloco al azar el acetato y resulta que había una zona que por X o Y motivo estaba cubierta sobre de musgo. Sí, pero es probable que donde había más cobertura, donde había otra cobertura, es que me extraña muchísimo, ¿sabes qué? Es que no veo ningún líquen que sea del grupo, por ejemplo, de pirénulas, no veo ninguna forina, no veo ninguna Hay competencia, no veo, pero no la o sea, no se nombra eso y aquí tendría que ser lo típico. Pero ahí están los peritecios, ahí están los Pueden ser peritecios. los rasgos. Pero es muy raro porque no hay ningún dato que demuestre que los peritecios son importantes, ¿sí? O sea, no hay ningún dato. Pero los peritecios sí dieron una respuesta. Entonces voy a esto, bien, o sea, mi crítica es una crítica constructiva en el sentido de voy a esto, o sea, lo más lógico en este tipo de bosques es que hubieran encontrado más peritecios y que hubieran encontrado, por ejemplo, grupos de telotremoides, o sea, grafidáceas telotremoides, sería muy probable encontrar. Bueno, telotremoides hasta ahorita hemos encontrado como una, del resto entonces, no. claro, porque tú te vas con tu plantilla. Pero eso no depende de eso, profe. Claro. No depende, profe. Todos los estudios que han hecho no depende de eso, Claro profe. que sí, porque si Porque estamos muestreando y uno le autoriza dependiendo de cómo de qué le salga. Porque uno no va a ir, va a ubicar a este que es telotremoide, eso sería muy distinto.
Lo estamos ubicando en donde haya más líquenes y ya depende de la probabilidad de lo que Cobertura. haya ahí más De lo que líquenes y es encuentre. lo que ocurre. Es por eso la autorizada forma. Bueno, Sí, porque si lo haces No. al azar como es, o sea, que lo voy a colocar en cualquier lado y miro la dirección, es una forma de muestrear, pero ahí va a depender de esa dirección. ¿Sí me hago entender? En cambio, la otra forma lo hacemos para ver qué tanta. Tenemos opciones de encontrar líquenes y así comparar. y todos los árboles tenían la misma, por ejemplo, todos eran como porque mencionabas cómo escogiste los árboles y no veía cómo la escuela de Montpellier, por ejemplo, es una de las escuelas que se utiliza para la escogencia de árboles. Entonces, mi pregunta va, ¿todos los árboles eran igualmente rectos? Los ciclopias varían, bueno, Porque la inclinación determina pero las ciclopias cantidad se de presentan en árboles los que efectos tengan. son Todos son rectos. Eso sí. Las O ciclopias sea, todos rectos. eso se garantiza escogiendo la misma especie. Claro, por eso escogidos son las especies, no. Sí, y mi pregunta es, en los rasgos funcionales tampoco vi, por ejemplo, una discusión con los trabajos de Simijaca, que tienen cosas semejantes y que ellos han trabajado en bosques más o menos, él ha trabajado en bosques más o menos de esta altura. Si mi jaca es con la parte de foliosos, frusticosos, que lo que leía Pero trabajaba en la parte, Trabajado pero es en rasgos similar. funcionales, y por ejemplo, no veo, por ejemplo, en los rasgos funcionales ustedes no trabajaron la forma asexuada de reproducción. Y eso sería interesante, por ejemplo, agregar en datos, si encuentran, agregarla a su tabla, eso también sería muy interesante. Y sí me parecía muy raro era que no hay grafidacias de grupos de las traumátoides, no hay porinas, no hay pirénulas. Hay una porina. Eso me pareció un poco... pirénula. Sí, progresiva, Porinas y ahí está la variable peritesis y eso la aglomera todo lo que diga peritesis. Porina ST tenemos. Si no hemos tenido dejo el líquido, no estaría peritesis ahí. Pero en los resultados nunca aparecen. Pero no entonces, colocamos la tabla completa, Claro. no le colocamos lo que era más frecuente y todo eso, pero Lo más significativo. está pero muy poco frecuente. Hay una teleotremoide por ahí que todavía no sabemos qué es, pero Una porina que aparece, creo que tiene una sola parcela, que es cada árbol, aparece nomás. sí, entonces hay unas cosas que son muy Poco frecuentes. frecuente. pero Las raras casi no me metieron ahí. Pero de qué están. Claro, Hay una porina pirénula sí está también. encontrada. Y está en la tabla, no que no coloquemos la tabla de todas las especies que encontramos. Pero eso es lo raro, porque las raras serían las que van a darte en el análisis de Monte Carlo, son las que te van a dar especies indicadoras. No, si una especie aparece en un solo árbol, eso nunca es un indicador. Claro, No, porque necesita Claro, ella- una especie indicadora es una especie que que tiene te mucha que te indica que no, te da una relación con algo. de A1, Sí. de A1. Pero si hay Un solo tarro te da uno. no. Te da una probabilidad que uno. repita muchas veces. Si una especie Claro, se más encuentra frecuente. muchas, por ejemplo, estamos agrupando árboles, primero que todo hay que tener réplicas. Entonces tenemos 10 árboles que están, por ejemplo, en sombra y 10 árboles que están abiertos. Si una especie está solo en los árboles abiertos y se repiten varios árboles y tiene una abundancia muy alta, pero en la otra no ocurre, ahí automáticamente va a tener una probabilidad casi de cero. Sí, pero si tú también tienes, por ejemplo, un lugar donde solamente se encuentra esta especie, eso también te está indicando que algo pasó. Pero si ocurre, estamos hablando de especies raras, una especie que encontró una vez nada más. Eso no es una especie rara. Eso nunca es un indicador. Porque la probabilidad es azar. Cuando lo haces el cálculo va a azar. Ocurrió por azar ahí. Una especie Sí, rara. claro, te va a dar como si fuera azar, pero matemáticamente sí es indicadora. No, Y además- matemáticamente no es indicadora. y además te tiene que Da indicar uno. algo. Matemáticamente da uno. El análisis automáticamente le... Le da cero. Lo descarta, sí. Cero de entrada porque necesitas que tengas el IBI se compone de dos. Para ese caso se compone de dos cosas. Pues como estamos hablando de cobertura, entonces abundancia relativa y frecuencia relativa. Si está en un solo árbol, la abundancia relativa va a ser casi cero. Y si es un talón muy pequeño, la abundancia relativa va a ser casi cero. Entonces el valor indicador va a ser casi cero. Cuando hagas la probabilidad de que sea indicadora, te va a dar muy cercana a 1. Porque va a ser muy azaroso. Por ahora Cambio descarta el si programa. Yo diría que como un juego podrían, digamos, cuando les quede tiempo, repetir su trabajo como hobby, repetirlo bajo otros parámetros, repetirlo, jugar, ir al campo y ya se conocen las especies. Y es ir y hacer un mapeo jugando para mirar si les da lo mismo o no. Si se escogen, por ejemplo, variables exactas, es decir, por ejemplo, las que están al oriente, solamente si el árbol tiene este DAP lo voy a hacer, solamente, solamente cuando llegue
no me interesa si el otro lado tiene más, menos, lo pongo acá Una sola y dirección. probar, y solo jugar, o sea, No, debería no dar da lo lo mismo. mismo, Debería dar lo mismo. debería dar lo mismo. Debería dar lo mismo. Sí, Pero porque sería igual los bueno. resultados como están ahí, a lo gráfico y todo, estamos dando lo que se esperaría. O sea, si afectaran, no han dado las correlaciones. No, yo no soy fan de las correlaciones de todas las cosas. Sí, yo, No, pero y de los esa- ascomas tampoco, no. así, pero así se hace y tiene, pero me parece más lógico estandarizarlo por la abundancia, porque si vos tenés un talo que aparece un pedacito y solo un árbol, eso no No, hace pero Pero mira, la pero yo- razón del color de las comas, en general son bajas y pues cuando hicimos eso, o sea, la parte funcional está bien explicada y me parece que es claro que bueno, si yo le hago una tasa entre los blancos y los negros, yo puedo comparar, pero evolutivamente uno ve que no es así, o sea, que cuando lo hicimos por separado por especies, siempre pueden aparecer especies claras en zonas abiertas. Puede ocurrir, Y pero además- depende de la tasa en que ocurre el evento. O sea, eso no es que te dé una regla de que aquí en los sitios oscuros no van a ocurrir eso. Puede No. ocurrir, pero en una tasa más frecuente, Mire. menos frecuente. Y la otra es que las videras son las comas. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando separan las videras, ponen las videras a un lado y los ascomas al otro. Entonces, ahí también hay una variación. No hay Claro variación que porque sí, están sí. sumando las comas como tal. Claro que sí. Porque puede pasar que en un sitio abierto, si hay mucha luz, puede ser que casi no haya comas. Como usted lo dijo, como lo dijo cuando lo de Bogotá, es un sitio abierto. Puede ser que casi en Corporó encuentra más Loredio. No, No, pero ahí es la contaminación. Ah, No, miren, está muy bien la discusión, solo que yo, no sé, hago como una moción de orden a la programación y ya las discusiones Al final, pero está muy chévere, ¿no? Sí, la Aquí nos retroalimentación llevamos es muy todo el día. válida. Y ya pues habrá tiempo para que se pongan de acuerdo. ¿Cuántas cosas hay más? Dos más. Por eso son las 3 de la tarde. Ah, bueno, pues aquí estamos entonces hasta que... No, sigamos con la organización. Ustedes dicen que... Te lo digo por las compras que yo tengo que hacer ahora. Ah, Yo soy la bueno, sí, responsable de las bueno, compras. sí. Para mañana. En la cena podemos seguir hablando. Eso, perfecto. Entonces, a continuación viene Kevin Ramírez. Kevin Ramírez es